Hola, yo soy la maestra Itzel Capistrán y les voy a hablar de una investigación que se llama Mi vida con trastorno bipolar, un análisis narrativo de autobiografías de mujeres diagnosticadas con trastorno bipolar. Para empezar, me gustaría retomar qué es considerado como trastorno bipolar y para ello pues voy a citar a lo que es la APA en su manual del DSM me menciona cuál es la definición o los síntomas característicos que podría ser encasillados como trastorno bipolar. Menciona que es un trastorno psiquiátrico que consiste en alteración periódica del estado de ánimo entre episodios de depresión, de manía y mixtos. Y en su quinta edición es cuando ya empieza a hablar de eh, de tipos o diferentes trastornos bipolares relacionados o subdivididos para poder empezar a hablar de un diagnóstico como tal de bipolaridad. Retomando toda esta cuestión y junto con lo que es la investigación, Riesman menciona que la expresión narrativa conlleva muchos significados, pero que a menudo suele referirse a esta como un sinónimo de historia, donde un narrador une eventos dentro de una secuencia lógica para sí mismo y que de esa manera selectiva le da un peso significativo a algunas historias o a algunas partes y de esta manera los va conectando y las va pues citando. Pues en esta parte de lo que es la narrativa y sus funciones, podemos ver que el análisis narrativo, siguiendo al autor, se refiere a una familia de métodos para interpretar textos que tienen en común una forma de un relato. Ahora, dentro de estos análisis, si bien existen diversos métodos, hay puntos importantes que se debe de considerar como un tema dominante, como los demás puntos o temas alternativos, los sujetos, los espacios y los tiempos donde se desarrollan los eventos, para poder ver y llegar a analizar los significados que cobran en este contexto y pues a través de los diferentes actores que están estando incluidos en este mismo. Dentro de la metodología del análisis se realizó un análisis narrativo de textos autobiográficos de mujeres españolas a quienes se les diagnosticaron trastorno bipolar. Y se exploraron 7 dimensiones de acuerdo con la propuesta del análisis narrativo de Riesman. Dentro de ya los resultados de cada uno de estos, tenemos que, son, como les mencionaba, son 7 factores. En el primero, que es identidad narrativa de una persona con trastorno bipolar, se ve que se tiene una autoexigencia para estar al nivel de los otros. Cuando una persona es diagnosticada con trastorno bipolar, empieza a mirar sus acciones y sus conductas desde un qué dirán los demás, cómo hacerlo para que parezca normal, para que no sobresalga, y empieza una continua vigilancia dentro de sus conductas y acciones. De esa misma manera, hay una cuestión donde si no es nombrado, si no es conocido, no es diferenciado, donde las personas mencionan dentro de los textos, de sus narraciones, que cuando ellas no se habían autodenominado como personas padecientes de un trastorno bipolar, con amigos, con vecinos, con compañeros, con familiares, la mirada de estos era pues totalmente normal, ¿no? Realmente no había una cuestión diferencial entre, entre pues tratos o que tenían con estas personas, pero que esto se vino a ser más notable cuando ellas pues dijeron de manera explícita que habían sido diagnosticadas con este trastorno. La segunda parte, la segunda parte del análisis son los temas dominantes, donde se ve que el tema dominante es el relato de las dificultades en los diferentes episodios. Las dificultades que tenían cuando habían pasado por una cuestión de depresión o una cuestión un tanto de manía, y cómo las personas habían retomado como esa cuestión de hablar de la bipolaridad en cuestión de los episodios, de todas las experiencias que conlleva pues ser diagnosticado con esto. Y también de la dificultad de la incomprensión de terceros hacia lo que sería pues su diagnóstico como tal.
El siguiente es la secuencia de actores y espacios donde se desarrollan los eventos, donde todas las mujeres en sus autobiografías narran cómo el diagnóstico es suscitado hasta ya una edad adulta, a los 16 y a los 26 años, cuando de manera anterior ellas mencionaban que habían tenido experiencias o habían notado que ciertas de sus conductas eran un poco diferente a las de los demás. Sin embargo, no habían sido catalogadas o encasilladas como una cuestión de sintomatología hasta que se hace evidente este diagnóstico y es como empiezan a darle como ese matiz de todas estas conductas y de todas estas cuestiones que tiempo atrás pues habían tenido para darle este matiz de sintomatología que ellas pues venían expresando de tiempo. Y a su vez ven a la familia como un apoyo. Realmente la cuestión de la familia nuclear es la base por la cual ellas pueden o logran desarrollarse a través de los diferentes espacios, el cómo se sienten animadas para continuar desarrollándose o teniendo pues alguna profesión, estudiando, etcétera. Y que pues no tanto en cuestiones de relaciones un poco más alejadas como lo sería cuestión de compañeros de trabajo o algunas otras amistades. En las cuestiones de los tramas, siguiendo a Gergen, dos de las personas, de las mujeres que están dando su autobiografía acerca de cómo es vivir con trastorno bipolar, se ascriben como un trama del fracaso, donde van relatando todo lo que perdieron a causa de la bipolaridad, pérdidas escolares, laborales, profesionales, amorosas, y la trama va en esa cuestión de cómo el trastorno se había estado inmiscuyendo, por así decirlo, dentro de sus vidas, dentro de sus actividades, y cómo poco a poco las fue alejando, las fue eliminando de ciertos espacios, de ciertas personas, y que a raíz de eso es como empezaron a darse cuenta que había algo en su vida y lo que les llevó más que nada a buscar a un profesional o un especialista que pues pudiera diagnosticarlas de manera concreta. Y esto va de la mano con el siguiente punto, donde dice que la etiqueta es lo que marca, más que nada, el cómo se va a ser visibilizado, cómo va a ser una cuestión identitaria y cómo se va a reestructurar todas estas cuestiones de las prácticas y de las relaciones con otros. Realmente es la etiqueta, realmente es el nombre del trastorno y de hacerse sentir que lo poseen o que va más allá en una cuestión un tanto discursiva entre tenerlo o ser persona con bipolaridad o tener bipolaridad es lo que marca la diferencia entre cómo se vayan desarrollando sus demás actividades e incluso cómo sean visibilizados por las demás personas. Dentro de los puntos de inflexión, se mencionan que los síntomas, cuando no eran etiquetados como tal, estuvieron aún así presentes en toda su vida, sino que fue hasta el diagnóstico cuando son construidos como síntomas, cuando cobran un significado y una nueva lectura a partir del discurso médico. Y las crisis que ellas van aconteciendo o van teniendo en su vida son retomadas como si fueran hitos, a partir de los cuales ellas cambian, ellas reflexionan, ellas hacen algo a partir de estas cuestiones. Las llamadas crisis en cuestión de que fue un evento en el cual la depresión duró un tiempo considerable dentro de sus demás actividades. Hablamos de meses, hablamos de algunos relatos de que fueron internadas en algunos psiquiátricos y cómo a partir de eso es que empezaron a retomar las prácticas de medicación, las prácticas de cuidado desde otra forma. Empezaron a ver todas estas conductas y acciones como una manera de evitar volver a incurrir en esos espacios. Dentro de la intertextualidad vemos que el discurso de un tercero es
nombrado para ser una forma de acreditarlo como testigo de todos los acontecimientos que iba pasando. En cuestión de darle un poco de legitimidad a las vivencias que estas mujeres tuvieron o han tenido a lo largo de su vida, citan a las voces de otras personas para dar cuenta de la dificultad o de lo complicado que podía haber sido, pues, pasar por esas experiencias. En una cuestión un tanto dialógica, al tener un diagnóstico formal, empieza este afamado ocultamiento del trastorno, ¿no? Cuando, como mencionaba anteriormente, las prácticas no eran etiquetadas o no eran vistas o leídas desde un marco de síntomas o de conductas de una persona con bipolaridad, eran un tanto normalizadas, incluso, por así decirlo, perdonadas, ¿no? Pero cuando ya tienen lo que es un diagnóstico formal por parte de las mismas mujeres, empieza una cuestión de ocultamiento de los afamados síntomas para evitar que sean etiquetadas como extrañas, como personas que salen de la norma. Y es una cuestión, como les decía, de autovigilancia pues, constante. En las cuestiones de las metáforas empleadas para poder describir lo que sería su vivencia con el trastorno bipolar, mencionan, bueno, aquí ya retomo algunas de ellas, lo mencionan como una cuestión de vaivén anímico, entre el ir y venir de la cuestión de estar bien a no estar bien, y una cuestión de los estigmas, del estigma que las personas lo llevan como una losa en su espalda, algo que pesa, algo que es fuerte y que incluso los dobla, pero al final de cuentas es una cuestión de estigma que es dado junto con el diagnóstico, junto con el trastorno, y del cual no pueden, pues, librarse. Y retomo algunas otras, como dice que la etiqueta del enfermo mental es una losa, igual ya lo que mencionaba. Yo vivía en mi mundo, la línea que separa la locura y la cordura es muy fina. Y en esta cuestión mencionaba sobre todo de que esto que les mencionaba, la cuestión de reinterpretar las conductas en el marco de conductas o síntomas de una persona con bipolaridad o conductas de una persona normal. Y dentro de las conclusiones mencionó que el diagnóstico no se formaliza hasta una etapa adulta debido a que en la infancia puede que se presenten algún cierto tipo de tolerancia hacia algunas conductas que en el adulto no es así. Por eso muchos de los diagnósticos pues, son dados en una edad adulta cuando se dan cuenta que muchas de las conductas que hasta cierto punto habían sido minimizadas, a lo mejor por parte de una cuestión evolutiva de la infancia o de la familia nuclear por cuestiones de cercanía, cuando empieza una cuestión de exteriorización y de relación con terceros fuera de la esfera del círculo familiar, es cuando se empieza a dar esta noción de que esas conductas no son adecuadas. Y que la etiqueta de persona bipolar juega un papel importante en la reestructuración identitaria y social de las personas. Y pues con esto terminaría la presentación de este tema y pues eso sería todo. Gracias.